Bueno, hoy hablaremos de la recta de carga en los transistores de fibra. Recordemos la ecuación de la recta de carga, que Y es igual a mx más b. M representa la pendiente, como lo vemos ahí. Cuando es mayor a 0, su pendiente es positiva, o sea, va hacia arriba, como lo podemos ver ahí. B representa el punto de corte en Y, como lo podemos ver ahí. Cuando M es 0, no hay inclinación, M es uniforme, como lo podemos observar. Y B tiene un punto de corte también constante cuando M es 0. Pero cuando M es menor que 0, tiene una inclinación negativa. Y B, vemos ahí que sigue el punto de corte de Y. Vemos cómo podemos despejar a X, que quedaría menos B sobre M, pues cuando Y es igual a 0. Podemos ver ahí claramente. Y esa sería la recta de carga del transistor, que ya empieza a funcionar. Esta sería una aproximación hacia esa recta. Dejaremos la fórmula porque será de mucha utilidad. Bueno, vemos que tenemos un circuito y nuestra gráfica de la curva de nuestro transistor, y que es un circuito emisor común. Aquí vemos cómo tenemos el circuito y nuestra gráfica, que es DC, voltaje colector emisor, versus IC, corriente del colector. Acá vemos las líneas de carga dependiendo de diferentes puntos, diferentes valores del transistor. Vemos su zona activa, su zona de saturación y su zona, a la que les hablaba anteriormente, de carga. Bien, tenemos la base 1, que es un valor fijo de la corriente. Esta no interviene en nuestro no interviene en nuestra ganancia, ya que no vemos nada que tenga que ver con el voltaje colector emisor. Vemos que RB es de 576 kilómetros en nuestra malla 1. Sacaremos nuestra primera fórmula, la vemos ahí, como ya lo hemos visto anteriormente en varios videos. Si reemplazamos todos estos valores, tendremos una corriente IB de 24.82 microamperios y en nuestro transistor veremos los voltios que hay entre colector y emisor respectivamente. Vemos que IB permanece constante y supondremos que tendremos un beta de 100. Ahí vemos IC es igual a beta por IB. Si reemplazamos esos valores, nos da una IC de 2.48 microamperios en la malla número 2, como lo podemos ver ahí. Tendremos nuestra segunda fórmula, que es despejaremos a voltaje colector emisor, que es el que hallamos. Reemplazando los valores nos da voltaje colector emisor 7.56 voltios. Vemos acá el punto de corte de Q en nuestra primera gráfica. Vemos que está en su zona activa. Ahí vemos que es una pendiente positiva, no sabemos si es una pendiente positiva, negativa o neutral. Eso es lo que queremos hallar. Recordamos la fórmula de las gráficas.
podemos ver que Y depende de una función X y que en nuestro caso F y C dependería de DC, de voltaje colector emisor. O sea que tendremos esta formulita. Podría ser la tercera formulita. No, la tercera no. De aquí sacaremos muchas más conclusiones. Podemos ver que IC es igual al voltaje VCC menos el voltaje colector emisor sobre la base. Es lo mismo que decir esto. Cambiamos acomodamos un poco mejor para un fácil mejoramiento. Y obtendremos esta fórmula que es IC igual a menos 1 sobre RC por voltaje colector emisor más el voltaje VCC sobre E. Ya vemos que el negativo del 1 nos hace pensar a una corriente, a un sentido de la función de la recta negativa, por el negativo que vemos en el 1. Ahí lo podemos ver, m es igual a menos 1, eso nos hace pensar que nuestra recta será negativa, con una inclinación negativa. Vemos que parte de 5 miliamperios la corriente IC B es igual que decir VCC sobre RC, que sería nuestro punto de intersección en Y. Vemos que está en su zona de saturación. Hay una parte, un trayecto de la recta en la zona de saturación. Eso nos indica que el transistor empieza a funcionar desde ahí. Y también vemos que llega hasta 15 voltios, que es su fuente, como lo vemos ahí. VCC es igual a 15 voltios. Supongamos que IC es 0 y despejamos voltaje colector emisor y obtendremos a esto. RC y RC serían las denominadores y los negativos harían un positivo, lo que nos hace facilitar y comprobar los 15 voltios de los que les habla. Vemos ahí su punto de carga, su zona de carga. En la IC de saturación es igual a voltaje CC sobre la resistencia RC. Y el voltaje de colector emisor en su punto de corte es el mismo que tendremos en nuestra fuente. Ahí lo podemos ver. Despejando, reemplazando valores, vemos que IC, corriente de colector, es de 5 miliamperios y su BC es de 15 voltios.
Vemos el BRC en su zona de saturación, y repito, ahí funciona también nuestro transistor. Vemos que la función, nuestra gráfica está dada en voltios por corriente. ¿Qué pasa si RB la disminuimos o la aumentamos? Pues nos aumentará o nos disminuirá nuestra corriente, pero esto nada afectará a nuestra curvatura en nuestra malla número 2, porque anteriormente dijimos que la corriente de la malla 1 es constante. Supondremos que acá hay un corto entre el colector y el emisor. Volvemos a una de nuestras ecuaciones, que es la corriente de saturación del colector es igual a VCC sobre RC. Dijimos que era de 5 miliamperios. Cabe recordar que la resistencia en corto es igual a 0, como lo vemos ahí. Y acá tenemos un circuito donde sería un transistor abierto, un circuito abierto. Que VCC en corto es igual a VCC, o sea, a sus 15 voltios o los voltios que tengan en VCE. Cabe recordar también que la resistencia en abierto tiende a infinita, como lo vemos ahí. Bueno, volvemos a nuestro circuito. Y haremos esto en casa. ¿Cómo será la recta de la carga si únicamente se aumenta la alimentación de colector a 30 voltios? Porque practicando podemos aprender todo lo que hemos visto en este video y en anteriores videos. También haremos cómo será la recta de carga si únicamente disminuye la resistencia del colector a 1 kilo ohm. Y por último, cómo será la recta de carga si ahora aumenta la resistencia del colector a 5 kilo ohms. Bien, mientras tanto ustedes pueden ir haciendo esto en casa, porque ya sabemos cómo se hace. Podemos reemplazar los valores, ya sabemos cómo hallar beta, cómo hallar las corrientes, cómo hallar las ecuaciones que necesitaremos para hallar estas rectas de curvatura de nuestro transistor BJT tipo NPN. Volviendo a nuestro circuito, retomando lo nuestro, porque se mueve el punto Q y hasta dónde puede moverse, esa será nuestra incógnita y lo comprobaremos a continuación. Vemos que IB es igual a 24,82 microamperios. Esta no tiene ganancia, y cambiemos nuestra beta, pongamos una beta de 50. Reemplazando en la fórmula de IC, perdón, primero vemos esta fórmula, vemos que no cambia nada con respecto a la beta, pero IC sí cambiará, porque ahí sí interviene beta. Y vemos que reemplazando beta por 50 nos da una corriente de colector de 1,24 miliamperios.
y reemplazando ese corriente de IC nueva obtendremos un voltaje colector emisor de 12,2 voltios. Lo pondremos en nuestra recta y vemos que está ahí abajito, y también tendremos, ahí estará nuestro punto Q ahora, y estará también en nuestra zona activa del transistor, como lo podemos ver ahí. Pero ahora si aumentamos nuestra beta, ¿qué obtendremos? Pondremos una beta de 150, igual reemplazaremos en nuestras fórmulas y B va a ser siguiendo la misma. Reemplazaremos en IC y obtendremos que IC es igual a 3,72 microamperios y el voltaje colector emisor será de 3,82 voltios. Eso lo ubicaremos en nuestra recta y vemos cómo sube nuestro punto Q. Aún podemos ver que sigue en nuestra zona activa, lo que nos es bueno porque vemos que nuestro transistor nos está funcionando a la perfección y estamos obteniendo una ganancia de corriente. Y vemos que en la malla 1 no nos afectó en nada, porque recordando que IB es correspondiente a la malla 1 y EIC es correspondiente a la malla 2. Ahí podemos ver cómo actúan las betas, que es nuestro aumento de ganancia de corriente. Y así concluiremos ya casi parte del funcionamiento de un transistor BJT tipo NPN, que es el que venimos trabajando en este momento. Gracias, hasta luego.